Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Encuesta, Juan Azcárraga, ¿cómo hicimos esta encuesta sobre el rumbo político del país? ¿Qué opina la gente? Así es, Eduardo. Bueno, como siempre hemos estado haciendo encuestas, lo que llamamos una encuesta nacional de muchos temas. Ahí preguntamos sobre el rumbo y normalmente platicamos aquí en el programa sobre el rumbo económico, ¿no? ¿Qué siente la gente, hacia dónde va? Pero recientemente hemos estado metiendo el tema con los analistas de aquí de la agencia. Empezamos a ver que desde julio del 2018, inmediatamente después de las elecciones, empezó a meterse pues unas ideas a nivel periodístico de que el rumbo político estaba cambiando, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si le llegaste a leer de ese viaje que hizo una delegación de Morena a Cuba para esta reunión de la cumbre de Sao Paulo o algo así. El foro de Sao Paulo, que está ya totalmente liquidado, la verdad. Así es, pero que tenía unos indicios de socialismo y de bolivarianos y de ideas un poco más extremas de izquierda extrema. Esto fue promovido por Evo Morales y por el expresidente de Brasil y todos estos, sí. Y fíjate que recientemente hemos visto otros artículos en otros diarios, en El Economista, en El País, en diferentes, donde se ha tocado el tema de si Andrés Manuel López Obrador está abiertamente o no haciendo algo así. Entonces nos dimos a la tarea de, en el rumbo del país, preguntar sobre el rumbo político. A ver. Y entonces la gente, son más de 1,200 personas las que contestaron, ¿no? Y les preguntamos algunas cosas relacionadas con la política en nuestro país, empezando por la democracia. Y les preguntamos si funcionaba o no la democracia en nuestro país. Obviamente, como en todos los países, pues la reprobaron con un 61.3% que dice que no funciona la democracia en nuestro país, ¿no? Es decir, esto se amarra mucho a los resultados del Latinobarómetro del año pasado, que creo que decía que únicamente el 38 al 40% de los mexicanos creemos en la democracia, yo me incluyo en ellos. Así pero es. cuando tú dices 61% no creen en la democracia, grave. Así es, y es decir, por eso vemos tan bajos índices de participación en los comicios electorales. Ahora, Estados Unidos no está tan lejos, por ejemplo, ¿no? Tuvieron una participación muy baja, estás hablando de 140. Pero Estados Unidos es otro fenómeno. En Estados Unidos dicen, ¿para qué voto si estoy de acuerdo con todo? Así es, hay diferentes, pero sí hay una participación baja. En general lo hemos platicado en el mundo entero, hay un descontento con la clase política y con la democracia, ¿no? En todas las formas que puedas imaginar, ¿no? Después les preguntamos un poco si comprendían o si sentían que el poder legislativo, es decir, sus diputados, quienes los representan en la Cámara de Diputados o de Senadores, entendían lo que ellos querían o necesitaban, ¿no? Y entonces, evidentemente aquí en las gráficas y los textos que ponemos en las gráficas están simplificados, pero eran mucho más desarrollados en el cuestionario. Está bien. Entonces, otra vez lo mismo, la gente no cree en ellos. Exactamente, y no saben, o sea, es decir, los diputados no saben lo que nosotros queremos y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y eso también es un poco grave porque en ese sentido, a lo mejor en algunas democracias los diputados pues pudieran tener elementos mucho más válidos para tomar decisiones sobre una ley u otra en el escritorio que lo que pudiera tener la población en general, pero nunca falta saber qué es lo que opina la población en general, ¿no? Por ejemplo, hay temas muy delicados como, por ejemplo, voy a poner sobre la mesa el aborto, qué opina la gente o no, pero también los diputados y los senadores tienen en sus escritorios estudios, análisis de lo que significa el aborto. Mira, los legisladores se van y se dedican a la grilla, buscando la próxima chamba, no nos sabemos. Así es, y por eso es que su reflejo es no hacen lo que queremos, ¿no? Lo que buscamos nosotros. La siguiente pregunta es, tiene que ver mucho con este mundo donde los partidos, y ahora que acabas de entrevistar a un presidente de un nuevo partido, están metiéndose en ese mundo en donde entre ellos mismos se están ayudando y protegiendo, inclusive abiertamente a veces en la opinión pública, ¿no? La partidocracia, Juan. Exactamente, y entonces ahí les preguntamos y el 83% nos dice, sí, aquí hay pura partidocracia, se cuidan. Para que la gente entienda, la partidocracia es pues los partidos hacen lo que quieren y a veces mandan más y tienen más control y poder que los mismos órganos del gobierno, que los órganos legislativos. O sea, los partidos le dicen a sus diputados, senadores qué hacer,
le ordenan a veces a los gobernadores, así se entiende. Así es, y también inclusive se reparten el poder entre los partidos para tener el control de algo, ¿no? Es decir, a veces le dejan que otro partido tome el poder en ciertas cosas para seguir teniendo el control en todo lo que quieren, ¿no? Y luego, pues por último, ya llegamos a esta parte del rumbo político, ¿no? Es decir, que si se siente o no una corriente socialista en México, la pregunta era mucho más amplia. Les pusimos 4 o 5 variables distintas, 2 o 3 de ellas iban rumbo al neoliberalismo, 2 o 3 de ellas iban rumbo hacia el socialismo. Aquí pusimos rápidamente lo que se siente, o sea, lo que piensan que ya se está metiendo un 59%, sienten que en México se está, digamos, metiendo un pensamiento más socialista del estilo de Cuba o de Venezuela. Y lo sienten por lo que están viviendo en el día a día, ¿no? Lo que están oyendo, lo que dicen las noticias. Las redes sociales, olvídate las noticias, las redes sociales. Sí, las redes sociales. Que son la primera fuente de desinformación para un ser humano. Y déjame decirte que cuando pasó esto, me di un clavado en los demográficos de quienes respondieron, ¿no? Y fíjate que hay un porcentaje muy alto de clase muy baja. Lo pongo en la siguiente lámina. Es decir, no es nada más un tema de fifís pensando que viene el socialismo, sino hay un gran porcentaje de gente de clase media baja que está sintiendo esto, ¿no? Bien. Entonces, y en la siguiente análisis y pregunta, y sí, ya les preguntamos sobre qué es lo que preferirían como un gobierno, si más socialista, más neoliberalista, que ayude más a la gente. Por ejemplo, estábamos pensando en el que dice más programas sociales. La frase decía un gobierno que apoya a la gente que no tiene trabajo y que le dé programas sociales y los saque de los apuros, que es claramente una posición de izquierda con programas sociales y no con bases educativas. Bien. Y entonces los resultados son interesantes. Fíjate, el 67% dice que quiere y prefiere un gobierno más neoliberal, que haya más competencia, que haya más capitalismo. Inclusive, cuando parafraseamos solo capitalismo... menos de un minuto, Juan. Ya voy a acabar. El 28%, o sea, es casi el 90%, un poquito más, que está diciendo que prefieren un gobierno neoliberal, capitalista, que uno socialista. Aquí la gran pregunta es si la gente realmente entiende qué es neoliberalismo y capitalismo. Lo explicamos en la pregunta, si quieres luego te las comparto. Bien, órale. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.